Julia siempre ha estado orgullosa de lo bien que le ha ido la vida. A los 38 años tenía todo lo que siempre había soñado: un hombre al que amaba, un negocio de éxito y una hermosa casa en un prestigioso suburbio. 15 años de matrimonio con John parecían un cuento de hadas que mejoraba cada día. «Buenos días, cariño». La abrazó John por detrás mientras preparaba el desayuno. «¿Otra vez levantada temprano? Quería hacer tus tortitas favoritas», sonrió Julia mientras se volvía hacia él. «Hoy tenemos una reunión importante». A sus 42 años, John estaba increíblemente guapo. Sus sienes canosas y su traje caro le daban un encanto especial que la cautivaba no solo a ella, sino a todos los clientes de su inmobiliaria. «Por cierto», dijo mientras servía el café, «tu hermana Sofía ha llamado esta mañana». Julia se puso tensa. Su hermana pequeña siempre era un tema delicado. ¿Pasa algo? Está rompiendo con Michael. Parece que esta vez es definitivo. Julia suspiró. Sofía, 6 años menor, siempre había sido la niña problemática de la familia. Impulsiva, emocional, siempre se metía en líos. «Pobrecita», dijo Julia. «Era su tercer fracaso matrimonial. Me preguntó si podía quedarse con nosotros un tiempo», dijo John con cuidado. «Dice que no tiene a dónde ir». Julia se quedó helada. La última vez que Sofía vivió con ellos, acabó en un gran escándalo. Pidió dinero prestado y no lo devolvió. Organizó una fiesta que acabó con la llegada de la policía. «No sé, John», empezó. «Cariño, esta es tu única hermana. Después de la muerte de tus padres, eres todo lo que le queda». Julia sintió una punzada de culpabilidad. Sí, Sofía era difícil, pero realmente necesitaba ayuda. De acuerdo, finalmente aceptó. «Pero esta vez estableceremos reglas claras». Aquella tarde, Sofía apareció en su puerta. A pesar de todos sus problemas, tenía un aspecto impresionante a sus 32 años. Pelo largo y oscuro, grandes ojos verdes, figura esbelta. Siempre atraía la atención de los hombres. «¡Julie!», corrió a abrazar a su hermana. «Te he echado tanto de menos. Olía a perfume caro y un toque de alcohol». «Yo también te he echado de menos», respondió Julia, sintiendo una mezcla de amor y ansiedad. «John». Sofía se movió para abrazar a su yerno. «Sigues tan guapo como siempre». Julia notó cómo la mirada de su hermana se detenía en su marido, pero apartó el desagradable pensamiento. Durante la cena, Sofía habló de su fracaso matrimonial. Michael resultó ser el mismo cabrón que los anteriores. Solo pensaba en el dinero y en otras mujeres. «Quizá deberíamos dejar la relación», sugirió Julia con cautela. «¿Centrarnos en nuestra carrera?» «Ah, hablando de carrera», intervino John. «Tenemos una vacante en la oficina. Sería perfecto para ti, Sofía». Julia miró sorprendida a su marido. No habían hablado de la posibilidad de contratar a Sofía. ¿En serio? A Sofía se le iluminaron los ojos. «Sería estupendo. Quiero demostrar que puedo tener tanto éxito como Julia». Más tarde, tumbada en la cama, Julia compartió sus dudas con su marido. «¿Estás segura del trabajo?» Sofía nunca ha sido una persona responsable. «Cariño, todo el mundo merece una segunda oportunidad». John le besó la sien. «Además, es tu hermana. ¿Quién mejor que nosotros para ayudarla?» Julia se apoyó en su marido, sintiéndose agradecida por su amabilidad. No podía saber que aquella amabilidad sería el principio del fin de su feliz matrimonio, y que la presencia de su hermana en su casa se convertiría en la peor pesadilla de su vida. Desde la ventana del dormitorio se veía a Sofía fumando en el jardín, su silueta claramente visible a la luz de la luna. En ese momento parecía tan sola y vulnerable. Pero bajo esa vulnerabilidad había algo más, algo oscuro y peligroso que pronto destruiría todo lo que Julia había construido a lo largo de los años. La primera semana de Sofía en casa de Julia fue tensa. Su hermana mayor intentaba contener su ansiedad cuando su hermana pequeña volvía tarde por la noche o dejaba toallas mojadas en el suelo del baño. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. «Julie, quiero enseñarte algo», dijo Sofía una mañana durante el desayuno. Sacó una carpeta con documentos, informes, gráficos y tablas perfectamente doblados. «¿Qué es esto?», se sorprendió Julia.
He analizado tus últimos negocios. Mira, hay formas de optimizar el proceso y aumentar los beneficios al menos un 20%. Julia miró los papeles con asombro. El análisis era profundo y profesional, algo que nunca había esperado de su frívola hermana. ¿Dónde has aprendido esto? Tuve tiempo entre divorcios, sonrió Sofía con amargura. Hice un curso online de análisis empresarial. Sofía también sorprendió a todos en la oficina. Era la primera en llegar y la última en irse. Se ocupaba de los documentos más complicados. Encontraba puntos en común con clientes caprichosos. Tu hermana es un verdadero tesoro, le dijo una vez John cuando volvía de una reunión importante. Acababa de cerrar un acuerdo con los Richardson por el que habíamos estado peleando durante 3 meses. Julia sintió una extraña combinación de orgullo y ansiedad. Me alegro de que por fin se haya encontrado a sí misma. ¿Sabes? John abrazó a su mujer. Hiciste bien en darle una oportunidad. A veces la gente necesita una oportunidad para demostrar lo que vale. Por las tardes, las hermanas solían quedarse en la terraza, recordando su infancia y compartiendo secretos. ¿Recuerdas cómo me defendías siempre ante mi madre? Preguntó una vez Sofía, sorbiendo vino. Claro que me acuerdo. Eras mi hermana pequeña, y ahora vuelves a salvarme. Sofía cogió la mano de su hermana. No sé qué habría hecho sin ti y sin John. Había una nota extraña en su voz cuando pronunció el nombre de su yerno, pero Julia la ignoró. Con el tiempo, Sofía se quedó en la oficina hasta tarde cada vez con más frecuencia, trabajando en proyectos importantes. A menudo se quedaba hasta tarde con John, revisando documentos y planeando estrategias. No te preocupes, le decía John a su mujer. Estamos trabajando en un nuevo gran proyecto. Una noche, Julia los encontró en el despacho de John. Estaban inclinados sobre el ordenador y Sofía tenía la mano sobre el hombro de su yerno. Cuando se abrió la puerta, se separaron bruscamente. ¡Oh, Julie! Sofía se levantó rápidamente. Acabamos de terminar la presentación para la reunión de mañana. Sí, cariño, confirmó John, besando a su mujer en la mejilla. Tu hermana es un genio creando presentaciones. Aquella noche, mientras se duchaba, Julia observó una marca de carmín en el cuello de la camisa de su marido, el tono exacto de carmín que le gustaba a Sofía, pero se convenció de que era solo una coincidencia. La vida siguió como siempre. Sofía se hizo indispensable en la empresa, los clientes la adoraban y sus compañeros admiraban su profesionalidad. Empezó a vestirse con más discreción, renunció a las fiestas ruidosas y parecía haber madurado por fin. ¿Sabes? Le dijo una vez Sofía mientras cocinaban juntas. Siempre te he envidiado. ¿Yo? Se sorprendió Julia. ¿Por qué? Tú siempre lo has tenido todo bien, todo perfecto. Una carrera exitosa, un matrimonio feliz. Me sentía un fracaso a tu lado. Sofía, nunca fuiste un fracaso. Solo buscabas tu propio camino. Y ahora creo que lo he encontrado. Sofía sonrió con extrañeza. Gracias a ti y a John. Había algo en su voz que hizo que a Julia se le helaran las tripas, pero alejó los malos pensamientos. Era su hermana, su sangre. No podía... Un día Julia llegó a casa antes de lo habitual. La casa estaba en silencio, pero en el sofá del salón había una bufanda de mujer, la que le había regalado a Sofía por su cumpleaños, y se oían voces apagadas en el estudio. Se quedó inmóvil, sin atreverse a acercarse. Entonces oyó la risa de Sofía, esa risa especial y pechugona con la que su hermana encantaba a los hombres, y la voz de John, tan suave, mientras le hablaba solo a ella, Julia. No podemos ocultar esto por más tiempo, le oyó decir. Ella tiene que saber. Julia sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todos los pequeños detalles que había estado ignorando durante los últimos meses, de repente formaron una imagen clara. Retornos tardíos, miradas extrañas, roces casuales. Salió tranquilamente de casa, se metió en el coche y condujo durante largo rato hacia donde sus ojos miraban. Los recuerdos daban vueltas en su cabeza. Cómo Sofía siempre conseguía todo lo que quería, cómo destruía todo a su alrededor, cómo siempre se salía con la suya. Esta vez no, susurró Julia agarrando el volante. Esta vez vas a pagar por todo. Recordó la caja fuerte secreta del despacho de John, los documentos que había estado escondiendo allí últimamente. Quizá había llegado el momento de averiguar qué escondían allí su marido y su hermana.
Al volver a casa de noche, Julia se encontró con una escena idílica. Sofía y John estaban viendo una película en el salón, sentados en extremos opuestos del sofá. Todo parecía inocente, pero ahora podía ver la falsedad de sus sonrisas. ¿Dónde has estado, cariño?, preguntó John. Estábamos preocupados. Solo necesitábamos dar un paseo, respondió Julia sonriendo. Para pensar en algunas cosas. Subió a su dormitorio, sintiendo los ojos de las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Ahora sabía que la confianza podía ser el arma más terrible, y la usaría para vengar su traición. Julia siempre se había enorgullecido de su intuición. Durante sus 15 años de matrimonio, aprendió a entender el más mínimo cambio en el estado de ánimo de John, a leerlo como un libro abierto. Pero últimamente, algo había cambiado, como si un papel invisible hubiera aparecido entre las páginas, ocultando el verdadero texto. ¿Vas a llegar tarde otra vez hoy?, le preguntó una mañana, viendo cómo su marido se preparaba para ir a trabajar. Lo siento, querida. John evitó su mirada. El nuevo proyecto necesita mucha atención. ¿Quizá yo pueda ayudar? Al fin y al cabo, es nuestra empresa. No te preocupes, Sofía y yo podemos encargarnos. Sofía y yo era una frase que aparecía cada vez más a menudo en sus conversaciones. Julia se dio cuenta de que su marido empezaba a mencionar más a menudo a su hermana, a discutir con ella decisiones importantes que siempre había tomado con su mujer. Una tarde entró en su despacho con una taza de café. ¿Hacemos una pausa? ¿Vemos una película juntos? Ahora no, respondió él, sin levantar la vista de la pantalla. Sofía ha encontrado un interesante plan de optimización fiscal. Tenemos que estudiarlo. ¿Dónde está? Ha ido a buscar unos documentos. No tardará en volver. Julia dejó el café sobre la mesa y percibió un olor extraño, el mismo perfume que llevaba Sofía. Un olor demasiado fuerte para alguien que había ido a por los documentos. También hubo cambios en la oficina. John solía consultar siempre a Julia los asuntos importantes. Ahora estaba más a menudo encerrado en su despacho con Sofía, discutiendo las cosas en susurros. «Últimamente trabajas mucho», comentó Julia con cautela durante la comida con su hermana. «Oh, tenemos tantos planes». A Sofía se le iluminaron los ojos. «John es un genio de los negocios. Estoy aprendiendo mucho de él». «John». «No, tu marido. No, Pim Gyalza. Solo John, como si no hubiera barreras formales entre ellos». Por las noches, la casa se llenaba de una extraña tensión. Sofía se quedaba a menudo a cenar, hablaba de su éxito en el trabajo y se reía de los chistes de John. Y Julia se sentía como una extraña en su propia casa. «¿Sabes?», dijo Sofía un día, «John y yo estamos pensando en abrir una sucursal en el pueblo de al lado». «¿En serio?». Julia trató de ocultar su sorpresa. «Es la primera vez que lo oigo». «Oh, todavía se está discutiendo», añadió rápidamente John. «Queríamos averiguarlo primero». «Queríamos». Ahí estaba otra vez. Julia empezó a fijarse en otras pequeñas cosas. La forma en que Sofía tocaba la mano de John al entregarle los documentos. La forma en que la sigue cuando sale de la habitación. La forma en que intercambian breves miradas a través de la mesa durante las cenas familiares. Un día, encontró la camisa de su marido en la lavadora, con restos de pintalabios en el cuello. Era del mismo tono que el de Sofía. «Cariño», le preguntó ella por la noche, «¿cómo ha ido la reunión de hoy?» «Todo ha ido bien», respondió él, sin levantar la vista del teléfono. «El cliente ha firmado el contrato. ¿Estaba Sofía presente?» «No, estaba trabajando en otro proyecto». «Eso es mentira». Julia los vio juntos en un restaurante cuando volvía de comer. Estaban sentados demasiado cerca para una reunión de negocios, y la risa de Sofía sonaba demasiado íntima. Por la noche, Julia no pudo dormir durante mucho tiempo. John estaba tumbado a su lado, pero parecía estar muy lejos. Recordó cómo empezó todo: su primera cita, su boda, el comienzo de sus negocios juntos. ¿Podría destruirse todo tan fácilmente? «¿Estás despierto?», murmuró entre sueños. «Estoy pensando en el trabajo», mintió ella. «No te preocupes», le besó el hombro. «Sofía y yo lo tenemos todo bajo control». Otra vez Sofía. Incluso mientras dormía, pensaba en ella. Al día siguiente, Julia decidió ir a la oficina antes de lo habitual.
Al abrir la puerta con su llave, se quedó helada. De la oficina de John salía música, la misma que ella y su marido habían bailado en su boda. Se acercó y oyó la voz de su hermana. «Esta es mi canción favorita». «Lo sé», respondió John. «Me he dado cuenta de cómo reaccionas». Julia dio un paso atrás, sintiendo que las náuseas se acercaban a su garganta. La canción de su boda. Ahora pertenecía a otra persona. Esa noche intentó hablar con su hermana. «Sophie, creo que pasas demasiado tiempo en el trabajo». «¿Estás celosa?», se rió Sofía. «No te preocupes, hermanita, solo quiero ser útil». Pero Julia vio algo más en sus ojos. Un desafío, una burla, un triunfo. La misma expresión que solía ver en su infancia cuando Sofía le quitaba sus juguetes favoritos. Solo que ahora no se trataba de juguetes. Se trataba de su matrimonio, de su vida, de su felicidad. Los rumores empezaron a circular por la empresa. Julia recibía miradas de simpatía de sus compañeros. Oía cómo se interrumpían las conversaciones cuando ella entraba en una habitación. ¿Has notado algo extraño entre ellos?, le preguntó una vez Amanda, su antigua amiga y colega. ¿Entre quién? Julia fingió confusión. Entre su marido y... Amanda calló, encontrándose con su mirada. Aquella noche, Julia permaneció largo rato frente al espejo del baño. Seguía siendo hermosa, quizá no tan joven y fresca como Sofía, pero el tiempo había sido benévolo con ella. ¿No era suficiente? ¿Se podían cambiar 15 años de devoción por un rostro más joven y una sonrisa seductora? La risa de Sofía llegaba desde el salón. Se había vuelto a quedar a cenar. Julia podía oírla contando una historia, y John se reía, esa risa especial que había estado reservada para ella. «Ya basta», susurró Julia a su reflejo. «Es hora de abrir los ojos». Sacó el teléfono y marcó el número del detective privado. Era hora de descubrir la verdad. Por dolorosa que fuera el cumpleaños de la madre de John, siempre había sido una ocasión especial. Elizabeth Bright cumplía 65 años e insistía en una gran celebración en su casa de campo. Julia preparó el acontecimiento con sumo cuidado. Eligió un elegante vestido azul marino y encargó joyas caras como regalo. «¿Estás segura de las joyas?», le preguntó Sofía mientras iban en el coche. «A mamá le gustan más los regalos prácticos». «¿Mamá?». ¿Cuándo empezó Sofía a llamar mamá a la suegra de Julia? «Conozco a mi suegra desde hace 15 años», respondió Julia con contención. John conducía el coche, mirando atentamente a la carretera. «Sofía tiene razón. El otro día mamá hablaba de una cafetera nueva. Una vez más, estaban juntos contra ella, incluso en cosas tan pequeñas. La casa de los Bright estaba llena de invitados. Parientes, amigos, socios comerciales. Todos venían a felicitar a la matriarca de la familia. Julia notó cómo Sofía se fundía fácilmente con la multitud, charlando con naturalidad con todo el mundo. «¡Mira qué belleza!», exclamó la tía Marta, abrazando a Sofía. «Tan joven, tan enérgica. John, tienes suerte de tener una ayudante así en tu negocio». Julia se puso a su lado, aferrada a un vaso de vino. ¿Nadie se da cuenta de cómo mira su marido a su joven ayudante? ¿De cómo le rodea la cintura con el brazo cuando se cruzan? «Julia, querida», se acerca Elizabeth. «¿Por qué estás tan tensa? Son unas vacaciones familiares. Solo estoy cansada». Julia intentó sonreír. «Deberías tomar ejemplo de Sofía. Mira qué alegre está». En ese momento, se oyeron risas en el salón. Sofía estaba contando un cuento, y todos los invitados la escuchaban con entusiasmo. John se puso a su lado, sin dejar de mirarla. «Es simplemente encantadora», continuó Elizabeth, «y entiende muy bien el negocio. John dice que es indispensable para la empresa». Julia sintió que la amargura le subía a la garganta. En solo unos meses, Sofía había conseguido encandilar a toda la familia Bright. Ya no era solo una hermana pequeña que necesitaba ayuda. Se había convertido en una de las favoritas, alguien de quien todos hablaban con entusiasmo. «Mamá», llamó John, «Sofía quiere enseñarte algo especial». Elizabeth corrió hacia ellos, dejando a Julia sola. Desde el otro lado de la habitación, vio cómo Sofía sacaba un pequeño paquete, su regalo. Era un antiguo medallón. «Perteneció a nuestra madre», explicó Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. «Quiero que ahora te pertenezca a ti, porque te has convertido en mi segunda madre». Elizabeth la abrazó
y los invitados aplaudieron. El momento perfecto, el regalo perfecto. Julia recordó sus joyas, que ahora le parecían tan frías e impersonales. ¡Qué generosidad!, se admiraron los invitados. ¡Qué chica tan cariñosa! Durante el almuerzo, Sofía estaba sentada junto a John, y Julia estaba en el otro extremo de la mesa. Les observó hablar en voz baja, mientras Sofía colocaba con elegancia los platos favoritos de él, mientras intercambiaban sutiles sonrisas. «Queridos míos», Elizabeth se levantó con el vaso en la mano. «Quiero dar las gracias a todos por este maravilloso día. Quiero mencionar especialmente a Sofía. Has traído tanta luz y alegría a nuestro hogar». Julia sintió que se le entumecían los dedos al aferrar el vaso. «A nuestro hogar». Era como si Sofía siempre hubiera formado parte de esta familia, y ella, Julia, solo fuera una invitada ocasional. Más tarde, cuando los invitados se fueron a sus habitaciones, Julia salió al jardín. Necesitaba estar sola, ordenar sus pensamientos, pero ni siquiera allí había paz. Se oían voces desde la ventana abierta. «Lo has hecho muy bien», dijo Elizabeth. «John ha florecido últimamente». «Todo gracias a ti», respondió Sofía. «Me has acogido como de la familia. ¿Sabes?». La voz de Elizabeth se volvió más tranquila. «A veces pienso que eres la nuera que siempre he querido». Julia sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Llevaba 15 años intentando convertirse en la esposa y la nuera perfectas, y ahora, en pocos meses, Sofía había destruido todo lo que había construido a lo largo de los años. Cuando volvió a casa, encontró a John y a Sofía en la biblioteca. Estaban mirando un viejo álbum familiar, y Sofía se inclinó demasiado hacia él. «Oh, Julie», se apartó Sofía. «John me enseñó las fotos de tu boda». «Sí». Ni siquiera miró a su mujer. Estaban rememorando. El pasado. La palabra golpeó como una bofetada. ¿Se había convertido ya su matrimonio en algo del pasado? Por la noche, tumbada en la habitación de invitados, Julia oyó a Sofía en la habitación contigua, hablando con alguien por teléfono. «Todo va según lo previsto», susurró. «Ya me consideran parte de la familia». No, ella no sospecha nada. Pronto, muy pronto. Julia cerró los ojos, pero no podía dormir. Los acontecimientos del día pasaban por su mente. Las miradas de admiración de los invitados a Sofía, los suaves roces entre ella y John, la indiferencia de su suegra ante su regalo. Por la mañana, cuando se marchaban a casa, Elizabeth se llevó a Sofía aparte. «Vuelve más a menudo, querida. Eres un soplo de aire fresco para nuestra familia». Julia fingió no oír, pero en el coche no pudo contener su amargura. «Ayer le caíste muy bien a todo el mundo». «Solo intento ser yo misma», respondió Sofía inocentemente. «¿Es eso algo malo?» «No», dijo Julia. «No está nada mal ser la nuera perfecta con la que soñaba Isabel». John se volvió bruscamente hacia ella. «¿Qué te pasa? ¿Por qué eres tan cruel? ¿Desagradable?» Julia apenas podía contener las lágrimas. «Solo veo a mi propia hermana». «Basta», la interrumpió John. «Sofía está haciendo todo lo que puede por todos nosotros. Podrías estar más agradecida». Condujeron en tenso silencio durante el resto del viaje. Julia miraba por la ventanilla, intentando no darse cuenta de cómo John miraba de vez en cuando a Sofía por el retrovisor. En casa, se quedó en la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se llevara la atención del día. Pero incluso por encima del sonido del agua, podía oír a Sofía y John hablando en voz baja en el salón. Al limpiar el espejo empañado, Julia miró su reflejo. Ya no había duda en sus ojos. No era paranoia. Era la realidad que se había negado a ver durante demasiado tiempo. La lluviosa mañana comenzó con la prisa habitual. John, como de costumbre, iba a una reunión importante, y Julia estaba preparando el desayuno. Todo iba como siempre hasta que el teléfono de su marido vibró sobre la mesa de la cocina. «Cariño, tienes un mensaje», gritó Julia al ver el nombre de Sofía en la pantalla. John salió volando del baño con la corbata a medio anudar. «Voy a ver por mí mismo». Agarró el teléfono tan rápido como pensó que podría explotar. Este gesto, tan pequeño pero tan revelador, fue la gota que colmó el vaso. Cuando la puerta se cerró tras su marido, Julia se quedó de pie en medio de la cocina durante largo rato. Luego, se dirigió lentamente a su despacho.
Nunca había violado su espacio personal, pero ahora algo en su interior la empujaba. El portátil estaba cerrado, pero no con llave. Julia se quedó helada cuando vio el correo electrónico abierto. Docenas de correos electrónicos de Sofía, enviados a altas horas de la noche. Estoy deseando verte mañana. Hoy has estado increíble en las negociaciones. Te he echado de menos. Le temblaban las manos al hojear los correos. Temas de trabajo se entremezclaban con comentarios personales, consejos profesionales con halagos descarados. En el cajón de su escritorio encontró un recibo de un restaurante, para 2 personas el viernes pasado. Esa noche, John dijo que llegaría tarde al trabajo por culpa de un cliente importante. ¿Qué haces? Una voz aguda la hizo estremecerse. Sofía estaba en la puerta. Sus ojos brillaban con un fuego peligroso. «Esta es mi casa», respondió Julia en voz baja. «Y la de mi marido. Y estas son sus pertenencias», se acercó Sofía. «No creí que fueras de las que espían. No creía que fueras de las que destruyen familias ajenas». Se miraron, y en ese momento las máscaras se cayeron. Ya no había una hermana cariñosa y una nuera agradecida. Había 2 mujeres dispuestas a luchar por lo que era suyo. «Lo estás estropeando todo con tus paranoias», siseó Sofía. «John solo aprecia mi profesionalidad. ¿Por eso cenáis en restaurantes caros? Era una reunión de negocios. ¿Con vino por valor de $300? Sofía sonrió, y esa sonrisa le recordó a Julia una serpiente. «Sabes, hermana, quizás si prestaras más atención a tu marido en vez de seguirle». Por la noche había una cena familiar en casa de los Bright. Julia apenas pudo obligarse a vestirse y salir. En el coche, John iba en silencio, y Sofía, sentada atrás, no paraba de mirar el móvil. Elizabeth los recibió en la puerta. «Oh, por fin estás aquí. Sofía, cariño, estás estupenda». La conversación en la mesa no iba bien. Julia sentía la pesada mirada de su suegra sobre ella. «John, has adelgazado», dijo de repente Elizabeth. «¿Acaso te dan de comer en casa? Mamá», intentó argumentar. «No, hablo en serio. Julia, has estado trabajando tanto que has olvidado tus deberes como esposa». Sofía ocultó la sonrisa tras su copa de vino. «¿De qué clase de responsabilidades estás hablando?», preguntó Julia con calma. «Un hombre necesita atención y cuidados. Mírate, siempre cansada, irritada». «¿Y Sofía?». Elizabeth lanzó una cálida mirada a la joven. «Siempre encuentra tiempo para ayudar a su hermano». Julia dejó el tenedor. «¿Y cómo lo apoya exactamente?». «Julia», le advirtió John. «No, hablemos de ello. De los mensajes nocturnos, de las cenas secretas». Se hizo un silencio sepulcral. Sofía se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. «No sé de qué estás hablando, solo trabajamos juntas». Elizabeth golpeó la mesa con la palma de la mano. «Julia, tus celos irracionales están traspasando todos los límites. Sofía es parte de nuestra familia». «¿Lo es? ¿Sabes que tu nueva hija favorita le envía fotos explícitas a tu hijo?». John se levantó bruscamente. «Basta. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que tu madre descubra la verdad?». Elizabeth miró a su hijo. «John, ¿de qué está hablando?». John: «Nada, mamá. Julia solo está cansada». «Sí», Sofía intervino. «Últimamente está muy tensa. Quizá debería tomarse un descanso, lejos de la empresa». Sonó como una amenaza. Julia se levantó lentamente. «¿Sabes qué? Tienes razón. Necesito un descanso. De todos vosotros». Se levantó de la mesa, dejando a sus familiares atónitos. John la alcanzó en el pasillo. «¿A dónde vas?». Ella respondió: «A casa. Por cierto, no hace falta que vuelvas hoy. Quédate con tu Byward familia». Al subir al taxi, Julia vio la silueta de Sofía en la ventana de la casa. Su hermana estaba junto a John, con la mano en el hombro. La miraron juntos. En casa, Julia sacó una botella de vino y un viejo álbum de fotos. Aquí estaban ella y Sofía de niñas, 2 chicas sonrientes. ¿Quién iba a pensar que su hermana pequeña se convertiría en una mujer capaz de destrozarle la vida? El teléfono parpadeó con un mensaje. Era Sofía. «Es culpa tuya. Se merece algo mejor». Julia contempló estas palabras durante largo rato. Luego se acercó lentamente a la caja fuerte del despacho de su marido. Quizá había llegado el momento de buscar algo más interesante que cartas de amor. Aquella noche no durmió. Revisó los documentos de la empresa,
comparando fechas, importes, firmas. Y cada hora que pasaba, el panorama se volvía más claro y aterrador. Por la mañana, Elizabeth llamó. «Julia, quiero hablar contigo sobre lo de ayer». «No te preocupes», la interrumpió Julia. «Pronto tendrás algo de qué preocuparte». Colgó el teléfono y abrió el portátil. Era hora de actuar. Si Sofía quiere guerra, la tendrá. Pero las reglas del juego las pondrá ella. Ese día, Julia volvió a la oficina antes de lo habitual. La lluvia golpeaba las ventanas, creando una atmósfera inquietante. Los pasillos estaban en silencio. La mayoría de los empleados aún no habían llegado. Quería coger unos documentos del despacho de John. La puerta estaba entreabierta y desde dentro se oían voces apagadas. Julia se quedó helada al reconocer la voz de su hermana. «¿Cuándo vamos a dejar de escondernos? Sofía, ya hemos hablado de esto». La voz de John sonaba cansada. «No es tan sencillo». «¿Por qué? ¿Porque tienes miedo de decírselo a Julia?» «Ella no lo entendería de todos modos. Nunca te ha entendido». Julia sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Una cosa es sospechar y otra muy distinta oírlo con tus propios oídos. «Sofía». John suspiró. «Sabes que te quiero, pero...» Julia no pudo seguir escuchando. Empujó la puerta y entró en el estudio. Sofía estaba sentada en el borde del escritorio, demasiado cerca de John. Tenía la mano en el hombro. «Oh, hermana». Sofía ni siquiera se inmutó. «Has llegado pronto. No lo hagas». La voz de Julia temblaba. «No hace falta fingir». John se puso en pie. «Julia, ¿puedo explicártelo?» «¿Explicar qué? ¿Cómo te acuestas con tu hermana en nuestro despacho? ¿O cómo me mentís los dos a la cara?» Sofía se levantó lentamente. Sus ojos brillaban con un fuego peligroso. «Bueno, por fin has mostrado tu verdadera cara. ¿Dónde está tu impecable autocontrol, hermana?» «¿Mi verdadera cara?» Rió Julia amargamente. «¿Y la tuya?» «Fingía ser una pobre divorciada necesitada de ayuda. No fingía». Sofía se acercó. «Es que por primera vez conocí a un hombre que me entiende, que me ve como algo más que una hermanita perdedora. ¿Y este hombre iba a ser mi marido? ¿Por qué no?» Sofía sonrió. «Nunca le apreció. Siempre ocupada con tus propios asuntos, tu propia carrera. ¡Basta!» John intentó interponerse entre ellos. «No, cariño». Sofía le acarició el brazo. «Deja que tu mujer oiga por fin la verdad sobre cómo te estás ahogando en este matrimonio, lo cansado que estás de su eterna corrección, de su control». Julia se volvió hacia su marido. «¿Es verdad? ¿De verdad lo crees?» John apartó la mirada. «Últimamente, las cosas han cambiado. Sofía, me entiende de otra manera». «¿De otra manera?» Julia sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «¿Quieres decir que se abre de piernas en cuanto tiene ocasión?» «No te atrevas». Sofía se precipitó hacia adelante. «Solo estás celosa porque soy más joven y más guapa, porque tu marido me eligió a mí. ¿Te eligió?» Julia se secó las lágrimas. «¿O lo manipulaste como siempre manipulas a todos los demás? ¿Cómo usaste tu belleza para conseguir lo que querías?» «Le quiero», gritó Sofía. «Le quiero de verdad, no como tú, con tus reglas y horarios». John intentó abrazar a Sofía, pero Julia le interceptó el brazo. «No la toques, no en mi presencia. ¿Ves?», se rió Sofía. «Esta es tu verdadera cara. Control, control y más control. El pobre John se estaba asfixiando a tu lado». «¿Respira a tu lado?» Julia se acercó a la caja fuerte. «Me pregunto si sabe de tus pequeñas travesuras financieras». Sofía se puso pálida. «¿De qué estás hablando?» «Julia». «Oh, lo sé todo, hermanita. Lo de los documentos falsos, las transacciones ficticias. Es muy cómodo tener un amante director, ¿verdad?» John se volvió bruscamente hacia Sofía. «¿De qué está hablando?» «No la escuches». Sofía le agarró del brazo. «Solo intenta que nos peleemos». Julia sacó una carpeta con documentos. «Toma, míralo tú mismo. Mientras tú perdías la cabeza ante sus encantos, tu amante retiraba dinero de la empresa». «¡Es mentira!», gritó Sofía. «Tú lo preparaste todo». Pero John ya estaba hojeando los papeles, y su rostro era cada vez más sombrío. «Sofía, ¿qué es esto? Amor mío, no la creas. Siempre ha estado celosa de mí. Siempre quiso arruinar mi felicidad». «¿Tu felicidad?». Julia se rió.
Arruinas mi matrimonio, robas dinero de nuestra empresa, ¿y soy yo la que arruina tu felicidad? Sofía se calmó de repente. Sus ojos adquirieron un brillo peligroso. ¿Sabes qué, hermana? Sí, me acuesto con tu marido. ¿Y sabes por qué? Porque haces que se duerma de aburrimiento. Tienes tanta razón, eres tan perfecta. Y él quiere pasión, quiere vida. ¿Vida? Julia se acercó a su hermana. ¿Llamas a esto vida? ¿Traicionar a tu hermana? ¿Robarle a su marido? ¿Asaltar la empresa? Tomo lo que quiero, gritó Sofía. Siempre he cogido lo que he querido y siempre lo cogeré. ¿Y tú? Solo estás celosa porque yo soy libre y tú estás encadenada a tus reglas. John se interpuso entre ellos, confuso y atónito. Sofía, ¿estos documentos son ciertos? Claro que es verdad, contestó Julia en su lugar. Tu amante te ha estado utilizando. Nos ha utilizado a los dos. Sofía se abalanzó de pronto hacia la puerta, pero Julia la interceptó. No, hermana, esta vez no irás a ninguna parte. Suéltame. Sofía se apartó. No entendéis nada. Me merezco todo esto. Dinero, amor, éxito. ¿Por el amor de otro? ¿Por dinero robado? ¡Cállate! Sofía se balanceó, pero John interceptó su mano. Es suficiente, dijo, sonando cansado. Suficiente. Julia miró a su marido y a su hermana, las dos personas en las que más confiaba en el mundo. ¿Cómo podían? ¿Cómo podían traicionarla así? ¿Sabes qué, Sofía? Dijo con calma. Llévatelo todo, pero recuerda, tarde o temprano pagarás por todo. ¿Es una amenaza? Sofía sonrió. No, hermana, es una promesa. Julia se dio la vuelta y salió del despacho. Detrás de ella, podía oír a Sofía gritando, a John intentando calmarla. Pero ya no importaba. En su despacho, se sentó ante el ordenador y empezó a copiar documentos. Todas las pruebas del fraude de Sofía, todos los informes falsos. Era el momento de enviárselos a quienes podrían evaluar adecuadamente el talento empresarial de su hermana. Julia sabía que era el fin de su matrimonio, el fin de la relación con su hermana, pero también era el principio de su venganza. Julia estaba sentada en su casa vacía, mirando el reloj de pared. Eran las 3 de la mañana, y John aún no había regresado. Habían pasado 2 días desde el escándalo en la oficina, y eran los días más largos de su vida. De repente, la llave giró en la cerradura. John entró, oliendo a alcohol y al perfume de Sofía. «Tenemos que hablar», dijo, hundiéndose pesadamente en una silla. Julia ni siquiera se volvió hacia él. «¿Ahora quieres hablar? La quiero». Las palabras cayeron como piedras. «Quiero a Sofía». Julia se volvió lentamente. 15 años de matrimonio, ¿y todo lo que puedes decir es «la amo»? No lo entiendes. Se pasó la mano por la cara. Con ella me siento vivo, y a tu lado me asfixio. ¿Asfixiarme? Julia sintió que un dolor helado crecía en su pecho. ¿De qué? ¿De mi amor? ¿De mis cuidados? ¿De tu control? Alzó de pronto la voz. De tu constante corrección. Todo tiene que seguir un plan, un horario. Incluso nuestro amor se ha convertido en un horario. Julia se levantó. ¿Así que es culpa mía? ¿Que te acuestes con mi hermana? Sofía me comprende. Su voz se suavizó al mencionar su nombre. Ella ve mi verdadero yo. ¿Y yo? ¿Quién he sido todos estos años? Una buena esposa, suspiró. Demasiado buena. Tan perfecta que me has hecho sentir un fracasado. Julia se rió y sonó como un llanto. ¿Y por eso decidiste demostrar tu hombría acostándote con mi hermana? No hables así de ella. Se levantó bruscamente. No tienes ni idea de cómo es en realidad. Oh, sé exactamente cómo es. La conozco desde la infancia. Siempre se llevaba todo lo que me pertenecía. En ese momento sonó su teléfono. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. «Contesta», dijo Julia con amargura. «Te llama tu verdadero amor». Al día siguiente, Isabel convocó un consejo de familia. El salón de su casa estaba lleno de parientes. Julia se sentó sola en un rincón, sintiendo las miradas juzgadoras. «Estamos aquí para discutir la situación», empezó Elizabeth. «John, ¿tienes algo que decir?» Se levantó, cogiendo la mano de Sofía. «Sí, me enamoré de otra mujer. No ocurrió de la noche a la mañana, pero
Ocurrió porque tu mujer convirtió tu matrimonio en una cárcel, le interrumpió su madre. Sofía se apoyó en él, con aire culpable y triunfante a la vez. No queríamos hacer daño a nadie, es solo que a veces el amor es más fuerte que nosotros. ¿Amor? Julia no pudo soportarlo. ¿Llamas a eso amor? ¿Traicionar a tu hermana, robarle a su marido? Nadie robó a nadie, interrumpió la tía Martha. John tomó su propia decisión. ¿Sí? Convino Elizabeth. Y para ser sincera, Julia, es culpa tuya. Has convertido a mi hijo en tu subordinado. ¿Yo? Julia se puso en pie de un salto. Le dediqué 15 años de mi vida. Construí un negocio con él, una familia, y lo asfixié con mis cuidados, dijo Sofía con calma. No podía respirar a tu lado. Los familiares asintieron, mirando a su hermana menor con comprensión y simpatía. Sofía es tan joven, tan viva, susurró la prima Betty. Esto es amor verdadero. ¿Amor verdadero? Julia miró a todos a su alrededor. ¿Sabíais que vuestra amada Sofía estaba sacando dinero de la empresa? ¿Que falsificaba documentos? Ya basta, gritó John. No te atrevas a acusarla. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que tu familia descubra la verdad sobre tu amante? Elizabeth se acercó a Julia. Creía que eras mejor persona, pero tus celos, tus sucias acusaciones, nos has decepcionado a todos. ¿Lo he hecho? Julia dio un paso atrás. ¿Y tu hijo, que engaña a su mujer con su hermana? John ha encontrado el amor verdadero, dijo Elizabeth. Y si le quieres de verdad, le dejarás marchar. Sofía se acercó a Julia. Hermana, sé que estás sufriendo, pero créeme, esto es lo mejor para todos. No te atrevas a llamarme hermana, siseó Julia. Ya no eres mi hermana, ¿lo ves? Sofía se volvió hacia sus parientes con lágrimas en los ojos. Estoy intentando arreglar las cosas y ella... Todos se apresuraron a consolar a Sofía. John la abrazó, lanzando miradas acusadoras a Julia. Creo que deberías irte, dijo Elizabeth. Estás molestando a todo el mundo. Julia miró a su alrededor. Toda aquella gente, a la que había considerado su familia durante 15 años, la miraba como a una extraña, como una enemiga que intentaba destruir el amor verdadero. De acuerdo, dijo con calma. Me iré, pero recuerden este día, de todos vosotros. Salió de la casa donde había pasado tantos momentos felices. Oyó voces detrás de ella, familiares consolando a Sofía, hablando de lo mala esposa y hermana que era Julia. En casa, permaneció largo rato en la ducha, intentando quitarse el dolor y la humillación de aquel día. El teléfono no paraba de sonar con mensajes. Los familiares le escribían acusándola de egoísta, exigiéndole que dejara marchar a John. Finalmente, cogió el teléfono y escribió un breve mensaje a su hermana. Has ganado, llévatelo todo, a tu marido, a tu familia, su amor, pero recuerda que en la vida hay que pagar por todo. Sofía respondió casi al instante. ¿Me estás amenazando? Es tan propio de ti, no puedes aceptar la derrota con dignidad. Julia miró la carpeta con los documentos que ponían al descubierto el fraude de su hermana. Mañana los enviaría al lugar adecuado. Y entonces, Sofía se daría cuenta de que algunas victorias pueden tener un precio. Mientras tanto, se sentó sola en la casa vacía, escuchando el tamborileo de la lluvia en las ventanas. Todas sus fotos con John, todas las imágenes familiares la miraban desde las paredes, recordándole 15 años de vida que se habían convertido en una mentira. A veces, pensó, la peor traición viene de los que más quieres. El despacho recibió a Julia con el silencio de la madrugada. Eran solo las 6 y sabía que tenía al menos 2 horas antes de que llegaran los primeros empleados. Habían pasado 2 semanas desde el consejo familiar, y durante ese tiempo había preparado cuidadosamente su plan. Julia encendió el ordenador y abrió una carpeta secreta que había creado en una unidad segura. En los últimos días había reunido mucho material interesante. «Veamos lo que has hecho aquí, hermanita», susurró mientras abría los informes financieros. Lo primero que le llamó la atención fue una serie de transacciones sospechosas que comenzaron casi inmediatamente después de que Sofía se incorporara a la empresa. Pequeñas cantidades que individualmente no levantaban sospechas,
pero que sumadas daban una cifra impresionante. «Inteligente», dijo Julia, copiando los documentos. Pero no lo suficiente. Recordó que Sofía siempre había sido astuta en asuntos de dinero. Ya de niña era capaz de suplicar a sus padres que le dieran más dinero inventándose historias increíbles. De repente, oyó pasos en el pasillo. Julia subió rápidamente todas las ventanillas y fingió estar trabajando en unos papeles. La señora de la limpieza entró en el despacho. «Oh, S.R.A. Bright, llega tan temprano. Sí, Martha, tengo mucho trabajo», sonrió Julia. Cuando la señora de la limpieza se marchó, Julia volvió a su investigación. Esta vez abrió la carpeta con los contratos de propiedad. Lo que encontró allí la dejó sin aliento. 5 transacciones importantes en los últimos 3 meses. A primera vista, todo parecía legítimo. Pero cuando profundizó, Julia descubrió un ardid. El valor real de las propiedades era muy superior al indicado en los documentos. «Así que así es como lo hicisteis», murmuró, imprimiendo los documentos. La diferencia se depositaba en cuentas en el extranjero que Sofía había abierto para empresas pantalla. Julia encontró copias de los documentos en la caja fuerte de John, que nunca era lo bastante cuidadoso con el papeleo. El teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. «Espero que hayas aceptado la realidad. John es feliz conmigo». Julia ignoró el mensaje. En su lugar, abrió el correo electrónico y empezó a revisar metódicamente toda la correspondencia entre Sofía y los clientes. «Sí, sí», susurró, encontrando cada vez más pruebas. Contabilidad por partida doble, cuentas ficticias, firmas falsificadas. La transacción con la constructora West Construction llamó especialmente la atención. Sobre el papel, parecía una venta ordinaria de un edificio de oficinas. Pero Julia encontró un borrador del contrato real. El importe era el doble. «Me pregunto si John estará al corriente de todos tus trapicheos», pensó en voz alta. En ese momento se abrió la puerta del despacho. Amanda, la jefa de contabilidad, estaba en el umbral. «¿Julia? ¿Puedo hablar contigo un momento?» Julia cerró rápidamente todos los documentos. «Por supuesto, pasa». Amanda parecía preocupada. «Yo noté algunas inconsistencias en los informes. Sofía me pidió que firmara unos documentos, pero algo no cuadra». Julia miró a su antigua amiga. «Cuéntamelo todo». Pasaron las 2 horas siguientes revisando juntas los documentos. Como contable experimentada, Amanda se dio cuenta de algo que podría haber escapado a la atención de los demás. «Es fraude», dijo finalmente. «Puro fraude. Y la escala...» «Julia, aquí hay millones». «Lo sé», respondió Julia con calma. «Y voy a hacer algo al respecto. Pero John es tu marido». «Ya no», sonrió Julia con amargura. «Ahora es de Sofía». Al final de la tarde aparecieron en el despacho, una pareja feliz. Sofía se colgó del brazo de John, demostrando su body a todo el mundo. «Oh, hermanita», dijo, fingiendo estar feliz de ver a Julia. «No esperaba verte aquí. Sigue siendo mi compañía. Por ahora», susurró Sofía al pasar. Julia esperó a que estuvieran en el despacho de John y volvió al trabajo. Ya sabía lo suficiente. Solo le quedaba reunirlo todo en un expediente y enviarlo al lugar adecuado. Por la tarde, cuando el despacho quedó vacío, Julia volvió a comprobar todas las pruebas. El patrón estaba claro. Sofía utilizaba su relación con John para realizar transacciones ilegales. Falsificaba documentos, creaba empresas ficticias y trasladaba dinero al extranjero. «Siempre has sido avariciosa, hermana», le dijo Julia al despacho vacío. «Pero esta vez, tu codicia te destruirá». Puso todos los documentos en una carpeta aparte e hizo varias copias. Una la enviaría a Hacienda, otra a la Fiscalía y otra la guardaría como seguro. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era de John. «Tenemos que hablar del divorcio». Julia sonrió. Pronto tendrían que hablar de algo más serio que el divorcio. Antes de salir, entró en el despacho de John. Aún olía al perfume de Sofía. Había una foto de ellos juntos sobre el escritorio. Su hermana y su marido, felices y enamorados. «Disfruta del momento», susurró Julia. «Pronto se acabará». Sacó una memoria USB y copió los últimos archivos del ordenador de John. Su ex marido siempre había sido descuidado con las contraseñas. Utilizaba la fecha de su boda para todas las cuentas. En casa,
Julia volvió a revisar todo lo que había recopilado. Las pruebas eran abrumadoras. Sofía y John no solo la habían traicionado, sino que habían violado la ley y ahora tenían que pagar por ello. «A tu salud, hermana», dijo, sirviéndose un poco de vino. «¿Querías a mi marido? Puedes quedártelo, con todas las consecuencias. Mañana enviaría los documentos». Mientras tanto, se sentó en la oscuridad, mirando viejas fotografías. En ellas, Sofía y ella de niñas, dos chicas sonrientes. ¿Quién habría pensado que una de ellas se convertiría en una mujer capaz de destruir la vida de su propia hermana? Pero esta vez, susurró Julia, vas a perder, hermanita, y será la venganza más dulce. El sobre que lo cambió todo era absolutamente corriente. Era blanco, de tamaño A4, con la dirección de la agencia tributaria pulcramente impresa. Julia lo miró largo rato antes de echarlo al buzón. «Por ti, hermanita», susurró, soltando el sobre. Una semana después, los primeros inspectores de Hacienda se presentaron en la oficina. Julia observó desde la ventana de su despacho cómo Sofía palidecía al verlos. «¡John!», gritó, corriendo hacia el despacho de su marido. «¡Ya están aquí!». Julia se acercó en silencio a la puerta del despacho, escuchando la conversación. «Cálmate», la voz de John sonaba tensa. «Probablemente se trate de un control rutinario». «¿Rutinario? ¿Eres idiota? Es ella, tu preciosa esposa». «Ex-esposa», corrigió. «Me importa un bledo. Ella encontró los papeles. Te dije que tuvieras cuidado». Julia sonrió. Ya habían aparecido las primeras grietas en su perfecta relación. Los inspectores de Hacienda fueron metódicos y minuciosos. Comprobaron cada documento, cada transacción. Sofía intentó mantener la calma, pero le temblaban las manos al entregarles los papeles. «Señora Bright», le dijo uno de los inspectores a Julia, «hemos detectado algunas discrepancias en los estados financieros. ¿De verdad?». Ella fingió sorpresa. «¿Qué tipo de discrepancias? Por ejemplo, estos contratos». Extendió los documentos sobre la mesa. «Los importes no coinciden con el valor real de mercado de los objetos». La voz de Sofía llegó desde el pasillo. «Todo esto es obra tuya. Intentas destruirnos a propósito». Julia se dirigió tranquilamente hacia ella. «¿De qué estás hablando, hermana? Solo estoy ayudando a las autoridades». «¡Mentira!». Sofía corrió hacia ella, pero John la interceptó. «Silencio», siseó. «No montes una escena». «¿Escenas?». Sofía se rió histéricamente. «¿Tienes idea de lo que nos espera?». Julia vio miedo en sus ojos. Por primera vez en su vida, su segura de sí misma hermana pequeña parecía realmente asustada. «¿Tal vez deberíamos haberlo pensado antes?», preguntó Julia en voz baja. «¿Cuándo retiraste el dinero de la empresa?». «¡Cállate!». Sofía intentó zafarse del agarre de John. «No puedes demostrar nada». Pero ella sí. Todos los documentos habían sido cuidadosamente preparados, todas las pruebas recopiladas. Julia llevaba la contabilidad de la empresa desde hacía años y conocía todas las cifras. Por la noche, cuando los inspectores se habían marchado, Julia oyó una discusión en el despacho de John. «Todo es culpa tuya», gritaba Sofía. «Tenías que haber destruido esos documentos». «¿Yo? Fue idea tuya llevar la contabilidad por partida doble. Pero tú estuviste de acuerdo, firmaste todos los papeles, porque me convenciste. Dijiste que era una práctica común de optimización». Julia se sentó en su escritorio, disfrutando cada palabra de su disputa. El amor se convierte tan rápidamente en acusaciones mutuas cuando se trata de un peligro real. «¿Y ahora qué?». La voz de Sofía temblaba. «¿Qué hacemos?». «No lo sé», espetó John. «Quizás si no fueras tan codicioso». «¿Avaricioso? ¿Y quién me compró joyas con dinero de la empresa? ¿Quién pagó nuestras cenas en restaurantes? Tú lo querías. Siempre querías más y más». Julia se acercó en silencio a la puerta de su despacho. A través de la rendija, pudo ver a Sofía paseándose nerviosa por la habitación y a John sentado con las manos en la cabeza. «Tenemos que hacer algo», se detuvo Sofía. «¿Tal vez intentar negociar con los inspectores? ¿Te has vuelto loco? Esto es criminal». «¿Y lo que hicimos antes no fue criminal?». Se quedaron en silencio, mirándose el uno al otro. Ya no había amor en sus ojos, solo miedo y acusaciones mutuas.
Al día siguiente, llegaron nuevos inspectores. Esta vez, traían un aviso oficial del inicio de una investigación penal. Se acabó, susurró Sofía al leer el documento. Todo es por tu culpa, se volvió hacia John. Si hubieras escondido mejor los documentos. ¿Por mi culpa? La agarró por los hombros. ¿A quién se le ocurrió todo este plan de paraísos fiscales? Julia los observaba desde la distancia. Su impecable hermana empezaba a perder brillo. Su maquillaje estaba manchado de lágrimas y su caro traje estaba arrugado. No puedo más, dijo Sofía de repente. Me marcho. ¿A dónde vas? John la agarró del brazo. A cualquier sitio, lejos de todo esto, lejos de ti. ¿De mí? Rió amargamente. ¿Y nuestro amor? ¿Amor? Ella apartó la mano. ¿Qué amor podemos tener cuando nos enfrentamos a la cárcel? Julia sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa. Conocía a su hermana. Sofía siempre huía cuando las cosas se ponían serias. Aquella tarde estaban las tres solas en el despacho. Julia estaba sentada en su despacho cuando oyó unos pasos. «¿Eres tú?» Sofía estaba en la puerta. «¿Tú planeaste todo esto?» «¿Yo?» Julia la miró inocentemente. «Solo cumplía con mi deber cívico. Nos has destruido. No, hermana. Os destruisteis a vosotros mismos, con vuestra codicia, con vuestra traición». Sofía dio un paso adelante. «Te arrepentirás de esto. Probablemente más de lo que ya lamentas tu elección». Cuando Sofía se marchó, Julia sacó una copa y una botella de vino. Esta noche era su noche de celebración. Su plan había funcionado a la perfección. Los sonidos de una discusión llegaron desde el despacho de John. Sofía le acusó de ser débil. Él la acusó de ser avariciosa. Su gran amor se desmoronó bajo la presión de la realidad. «Por vosotros, tortolitos», susurró Julia, alzando su copa. «Que vuestro amor resista la prueba de la cárcel». La oficina de Hacienda llevaba abierta 3 semanas. Julia vio cómo su oficina se convertía en un campo de batalla. Había papeles esparcidos por todas partes, los ordenadores estaban precintados y los empleados cuchicheaban nerviosos por los pasillos. «Han encontrado las cuentas en Suiza», dijo uno de los inspectores. «A nombre de Sofía Clark. Las cantidades son impresionantes». Julia asintió mientras veía cómo su hermana palidecía con cada nueva revelación. «No son mis cuentas», gritó Sofía. «Es culpa de John. Él me obligó a hacerlo». «¿Qué?» John salió furioso de su despacho. «Se te ha ocurrido a ti». La familia Bright se reunió en el despacho cuando los investigadores presentaron los primeros resultados de la investigación. Elizabeth se quedó mirando las cifras de los informes. 10 millones, susurró. «¿Cómo has podido?» «Mamá, no es lo que piensas», empezó John. «¿Qué se supone que debo pensar?» Miró a su hijo con dolor. «¿Que mi hijo es un criminal?» Sofía intentó cogerle la mano. «Elizabeth, solo queríamos... ¡No me toques!» Elizabeth se apartó. Tú has destruido a mi familia». Julia se quedó mirando cómo se desmoronaba el castillo de naipes de mentiras. Todos los que hacía poco habían admirado el amor verdadero de Sofía y John ahora los miraban con repugnancia. «Confié en ti», le dijo Elizabeth a Sofía. «Te acepté como mi hija, y a ti. Amo a tu hijo», gritó Sofía. «¿Amor?», la interrumpió John. «Entonces, ¿por qué intentaste cederte todos los bienes?» La habitación se quedó en silencio. Sofía se quedó paralizada, con los ojos abiertos de miedo. «¿De qué estás hablando?», susurró. «He encontrado los documentos». John sacó una carpeta. «Los estabas preparando en secreto. Querías quedártelo todo para ti». Sofía retrocedió hacia la puerta. «¿Me estabas siguiendo? ¿Y me estabas robando a mis espaldas?» Julia no pudo evitar sonreír. Su hermosa hermana, que siempre conseguía todo lo que quería, por fin había mostrado su verdadera cara. «¿Y este es tu gran amor?», preguntó Elizabeth a su hijo con amargura. «¿La mujer que intentó robarte? Mamá, yo...» «Cállate». Se levantó. «Los dos me dais asco». Los investigadores siguieron encontrando nuevas pruebas. Resultó que Sofía había llevado una contabilidad de doble entrada desde el principio. No solo estaba ayudando a John, lo estaba manipulando, utilizando sus sentimientos. «¿Cómo pudiste?»,
gritó John cuando se quedaron solos. Dejé a mi mujer por ti. No te hagas la víctima, replicó Sofía. Tú lo querías. Te gustaba estar con tu joven amante. Sus gritos resonaron por toda la oficina. Los empleados trataban de ignorarlas, pero todos comprendían que el imperio Bright se desmoronaba ante sus ojos. Por la tarde, Julia encontró a Sofía en su despacho. Estaba metiendo rápidamente sus documentos en una bolsa. ¿Estás huyendo, hermanita?, le preguntó Julia, apoyándose en el marco de la puerta. No es asunto tuyo. Sí es asunto mío. No solo me has robado a mi marido, sino también mi dinero. Sofía se enderezó. Siempre lo has tenido todo. Una buena educación, un negocio de éxito, el marido perfecto. ¿Y decidiste robarlo todo? Me lo merecía más que eso. Los ojos de Sofía brillaron de ira. Siempre has sido la favorita de papá, la hermana mayor adecuada. ¿Y yo? Me consideraban frívola, irresponsable. ¿Y decidiste demostrar lo responsable que eres robando millones? Sofía tiró los últimos papeles a su bolso. No me importa lo que pienses. Me marcho. ¿A dónde va? ¿A tus cuentas suizas? No es asunto tuyo. En ese momento, John apareció en la puerta. ¿Qué está pasando? Sofía, ¿a dónde vas? Lejos de todos vosotros. Intentó escabullirse. John, detente. La agarró del brazo. No vas a ninguna parte. Sofía se apartó. Se acabó, ¿no lo entiendes? Nos han descubierto. ¿Así que me vas a dejar? ¿Después de todo? Sofía se rió. ¿Y pensabas que era amor? Pobre e ingenuo John. Salió corriendo del despacho, dejándole atónito. Julia se acercó a la ventana y vio a su hermana subiendo a un taxi. Se ha ido, dijo en voz baja. Con el dinero de la empresa. John se hundió en la silla. ¿Soy tan tonto? Sí, asintió Julia. Eres un tonto. Al día siguiente llegó la policía. Resultó que Sofía había conseguido retirar casi todo el dinero de las cuentas de la empresa antes de escapar. Lo siento, le dijo el investigador a John. Pero tendrás que responder de todo. Tú firmaste los documentos. Elizabeth lloró mirando a su hijo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste cambiar 15 años de feliz matrimonio por esto? Julia contemplaba en silencio el derrumbe de su vida anterior. Pero ahora no sentía dolor, sino placer. Sofía lo quería todo y lo perdió todo. Y ella, Julia, siguió en pie. A veces, dijo, mirando al confundido John, el karma actúa más rápido de lo que pensamos. La sala estaba abarrotada. Julia estaba sentada en la última fila, observando a su ex marido ante el juez. John parecía envejecido y demacrado. 3 meses de investigación y juicio le habían pasado factura. El acusado, John Bright, por favor, póngase en pie. La voz del juez cortó el silencio. El tribunal, tras examinar todos los expedientes del caso. Julia miró a Elizabeth, que estaba sentada en primera fila. Su suegra lloraba agarrada a un pañuelo. Otros miembros de la familia Bright estaban sentados a su lado, los mismos que hacía poco la habían acusado de egoísta e insensible. En consideración a la declaración de culpabilidad parcial y a la cooperación con la investigación, continuó el juez, el tribunal la condena a 3 años de libertad condicional y a una multa de $5 millones. Un murmullo se extendió por la sala. John respiró aliviado. Había evitado la cárcel, pero Julia sabía que no había terminado. Además, añadió el juez, el tribunal embargará todos los bienes del acusado hasta que los daños queden totalmente compensados. Después de la vista, Elizabeth se acercó a Julia. ¿Puedo hablar contigo? Salieron al pasillo del juzgado. Elizabeth parecía 10 años mayor. Julia, se interrumpió. Quiero pedirte disculpas. Estábamos todos tan ciegos. ¿En serio? Julia la miró fríamente. Creía que solo veías lo que querías ver. Tienes razón. Creímos en el cuento de hadas del gran amor, sin darnos cuenta de cómo Sofía nos manipulaba a todos. John salió de la sala. Intentó acercarse a ellos, pero Julia levantó la mano. No lo hagas, pero quiero explicártelo todo. ¿Explicar qué? ¿Cómo dejaste que mi hermana robara millones de nuestra empresa? ¿O cómo me engañasteis los dos? John bajó la cabeza. Fui un tonto. Ella me hizo creer que era amor verdadero. ¿Y por eso firmaste los documentos falsos? ¿Por eso la ayudaste a sacar el dinero? Julia, intervino Elizabeth,
Ya ha sido castigado. Una multa, una condena condicional. Eso no es suficiente, la cortó Julia. Todos los apoyasteis. Todos estuvieron a su lado cuando estaban destruyendo mi vida. En ese momento, el abogado de la empresa se acercó a ellos. S.R.A. Bright, me temo que la situación es difícil. La mayoría de los activos están congelados. Los clientes cancelan los contratos. Lo sé, asintió Julia. La empresa está al borde de la quiebra. Todo es culpa mía, susurró John. Lo he estropeado todo. No. Julia negó con la cabeza. Lo habéis arruinado juntos, tú y mi querida hermana, que ahora disfruta de nuestro dinero en alguna isla. La policía seguía buscando a Sofía. Había conseguido retirar casi todo el dinero de sus cuentas en el extranjero antes de desaparecer. Interpol la incluyó en la lista internacional de personas buscadas, pero fue en vano. Una semana después del juicio, Julia recibió una carta. Todos los miembros de la familia Bright la firmaron, pidiendo perdón. Estábamos cegados, escribieron. Creímos las mentiras de Sofía, te dimos la espalda cuando más necesitabas apoyo. Julia rompió la carta sin leerla. Era demasiado tarde para una disculpa. La empresa estaba en crisis. Los empleados se marchaban en masa, los clientes se negaban a trabajar con ellos. La reputación que ella y John habían construido durante 15 años se había destruido en pocos meses. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el abogado. ¿Intentamos una reestructuración? No, respondió Julia. A veces hay que dejar morir algo para empezar de nuevo. Decidió declararse en quiebra. Fue un paso doloroso pero necesario. Elizabeth siguió llamando y escribiendo. Suplicaba una reunión, diciendo que la familia no podía vivir con esa culpa. «Dile que no estoy lista», le dijo Julia a su asistente. «Quizá nunca esté preparada». Una tarde, estaba sentada en su despacho, ordenando los últimos documentos de la empresa. Sobre la mesa había una fotografía de ella y John el día que abrieron su primera oficina. Tan felices, tan llenos de esperanza. «Señorita», la señora de la limpieza llamó a la puerta. «El señor Bright está ahí. No quiero verlo». Pero John ya había entrado. Sostenía una carpeta. «Estos son todos los papeles del divorcio. Y te he cedido mi parte de la casa. ¿Por qué?» Julia ni siquiera lo miró. «De todos modos, todo está embargado. Quiero arreglar algo». ¿Arreglarlo? Por fin levantó la vista. «No puedes arreglar una traición, John. No puedes arreglar haber elegido a mi hermana en vez de a mí». «Lo sé». Bajó la cabeza. «Sé que no merezco que me perdones, pero quiero que sepas que lo siento. Lo siento todos los días». Julia cogió la carpeta. «Vete, vete». Cuando él se fue, ella se permitió llorar. Por primera vez en todos estos meses. Lloró por su amor perdido, por su confianza rota, por 15 años de vida que se habían convertido en cenizas. Al día siguiente, recibió un mensaje del investigador. «Tenemos información sobre su hermana. La han visto en Dubái. Volverá», dijo Julia. «Tarde o temprano, el dinero se acabará y ella volverá. Y entonces, ¿qué? Entonces se hará justicia por completo». Por la noche, fue a la tumba de sus padres. Puso flores y se quedó mirando las fotos. «Siempre decías que debíamos perdonar», susurró. «Pero a veces perdonar significa debilidad. A veces hay que luchar por la justicia». El teléfono vibró en su bolsillo. Elizabeth otra vez. Julia desestimó la llamada. Quizá algún día estaría preparada para hablar con ellas. Pero no ahora. Ahora necesitaba tiempo para curar sus heridas y empezar una nueva vida. Iba de camino a casa cuando de repente vio a John en la puerta. Estaba sentado en las escaleras, con unos papeles en la mano. «¿Qué más necesitas?», le preguntó cansada. «He encontrado más documentos. Pruebas de otros fraudes de Sofía. Creo que la policía los necesitará». Julia cogió los papeles. «¿Por qué ahora?». «Porque por fin me he dado cuenta de que me ha estado utilizándonos a todos. Y todo lo que necesitaste para darte cuenta fue una sentencia suspendida y una multa de $1 millón. Se estremeció ante sus palabras. «Me lo merecía. Me merecía tu odio». «No te odio, John», dijo Julia en voz baja. «Eso sería demasiado simple. Simplemente ya no siento nada por ti». Lo dejó en la escalera y entró. Los papeles que había traído podrían ayudarles a encontrar a Sofía. Pero aunque atraparan a su hermana, aunque la hicieran responsable de todo,
Eso no devolvería los años perdidos ni la confianza destruida. Se hizo justicia, pero el precio fue demasiado alto. La pequeña oficina en la planta baja de un viejo edificio del centro de la ciudad se parecía poco a los lujosos locales de la antigua empresa Bright. Sin embargo, Julia se sentía especialmente a gusto allí. Cada detalle del interior había sido elegido por ella personalmente, y cada centímetro de espacio respiraba un nuevo comienzo. Clark Real Estate. Leyó la inscripción de la puerta. Volvió a su apellido de soltera inmediatamente después del divorcio. Habían pasado 6 meses desde el juicio. 6 meses de una nueva vida que estaba construyendo desde cero. «Buenos días, señorita Clark», la saludó Rachel, su única ayudante. «Hoy tenemos 3 reuniones con clientes». «Estupendo», sonrió Julia. «¿Podrías preparar el papeleo de los Thompson, por favor?» Los Thompson fueron sus primeros clientes serios. Habían acudido a ella después de que la historia del fraude de la empresa Bright apareciera en todos los periódicos locales. «Hemos oído hablar de usted», dijo el señor Thompson, «de cómo destapó el fraude. Es justo el tipo de agente inmobiliario honesto que necesitamos». La noticia de su integridad se extendió rápidamente por toda la ciudad. Los clientes empezaron a llegar uno tras otro, muchos cancelando sus contratos con la empresa Bright, que ahora estaba bajo gestión externa. «Señorita Clark». Rachel se asomó al despacho. «La señora Bright está aquí». Julia se puso tensa. «¿Cuál?» «Rachel. Elizabeth Bright». Julia respiró hondo. «Que pase». Su ex suegra parecía cansada. Había más canas en su pelo y profundas sombras bajo sus ojos. Julia vaciló ante la puerta. «He visto el artículo sobre tu nueva empresa. ¿Y? Me alegro. Me alegro de que hayas podido empezar de nuevo». Julia dejó los papeles. «¿Eso es todo? ¿Has venido a decirme que eres feliz?» «No». Elizabeth se sentó frente a ella. «He venido a pedirte ayuda». «¿Ayuda? Queremos vender la casa. Aquella donde empezó todo». Julia se reclinó en la silla. La casa Bright, donde habían tenido lugar todas las vacaciones familiares, donde una vez se había sentido como en casa. «¿Por qué yo?» «Porque confían en ti. Y nosotros...» «Ya nadie confía en nosotros». Había tanto dolor y remordimiento en su voz que Julia sintió una punzada de lástima. «De acuerdo», dijo finalmente. «Os ayudaré, pero será un trato estrictamente comercial». «Por supuesto», se levantó Elizabeth. «¿Y... Julia?» «John preguntaba por ti». Julia levantó una mano. «No lo hagas». Cuando Elizabeth se marchó, Julia permaneció largo rato junto a la ventana. Las calles de abajo bullían de gente que se dedicaba a sus asuntos, ajena al drama que se desarrollaba sobre sus cabezas. «Señorita Clark», reapareció Rachel. «Ha venido un periodista del City Herald. Quiere entrevistarla». Julia sonrió. «Déjele pasar». El joven reportero parecía entusiasmado. «Señorita Clark, su historia es asombrosa. No solo ha sido capaz de desenmascarar el fraude, sino también de volver a empezar». «A veces», replicó, «necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos en realidad. ¿Y qué opina de su hermana? ¿La han encontrado ya?» «Ya no importa». Julia negó con la cabeza. «Me robó el dinero, pero no pudo robarme la dignidad». La entrevista salió la semana siguiente. «El Fénix de la inmobiliaria», tituló el periodista su artículo. Una historia sobre una mujer que resurgió de las cenizas de la traición y el engaño. Los clientes empezaron a venir con más frecuencia. Muchos dijeron que habían leído el artículo y estaban impresionados por su honestidad y franqueza. «Sabe», dijo una pareja de ancianos, «hay tan poca gente en la que se pueda confiar hoy en día. Y usted ha demostrado su integridad con creces». Julia amplió su plantilla. Ahora empleaba a 5 agentes, a cada uno de los cuales formaba personalmente en sus principios de trabajo. «Lo principal es la honestidad», decía en las reuniones. «No ocultamos defectos en las propiedades, no cobramos de más, no hacemos dobles juegos». Una tarde, mientras cerraba la oficina, vio una figura familiar al otro lado de la calle. John estaba de pie bajo una farola, mirando el cartel de su agencia. Podría haberse acercado a hablar con él. Pero en lugar de eso, cogió el coche y se fue a casa. El pasado estaba en el pasado. En casa, estaba revisando los documentos para una nueva instalación cuando sonó el teléfono. Un número desconocido.
Hermana. La voz de Sofía era apenas audible. Julia colgó la llamada. Un minuto después, recibió un mensaje. Estoy en problemas. Me he quedado sin dinero. Ayúdame. Borró el mensaje sin responder. Dejó que la policía se ocupara de su hermana. Al día siguiente, Rachel trajo una nueva oferta. SRA. Clark, la empresa promotora Western Horizon, quiere trabajar con nosotros. Un contrato exclusivo para la venta de su nuevo complejo residencial. Era exactamente la oportunidad con la que Julia había estado soñando. Un gran proyecto que podría llevar a su agencia al siguiente nivel. ¿Por qué nos eligieron?, preguntó. Dijeron que necesitaban un socio fiable con una reputación impecable. Julia sonrió. Su sinceridad, que Sofía había considerado una debilidad, era ahora su mayor virtud. Por la tarde, salió a pasear por el parque. El viento otoñal movía las hojas caídas por los senderos. Ella y John solían pasear por aquí, soñando con el futuro. Ahora paseaba sola, pero ya no se sentía sola. Tenía su propio negocio, sus propios principios, su propia dignidad. El teléfono volvió a sonar. Elizabeth. Julia, los compradores han acordado el precio. ¿Cuándo podemos firmar los documentos? Mañana a las 10. Respondió en tono serio. Ten preparado todo el papeleo necesario. Gracias, añadió Elizabeth tras una pausa. Gracias por todo. Julia sabía que no era solo un agradecimiento por vender la casa. Era un agradecimiento por su profesionalidad y por no dejar que las rencillas personales afectaran a su trabajo. De camino a casa, pasó por delante del edificio de su antigua empresa. Estaba oscuro. La quiebra había terminado, los activos se habían vendido. Pero no se sentía triste. Todo lo ocurrido la había hecho más fuerte. Le había enseñado a valorarse, a confiar en su intuición y a no tener miedo a empezar de nuevo. A veces, le decía a su reflejo en el espejo, la mejor venganza es el éxito. La fachada de espejos de la nueva oficina de Clark Real Estate centelleaba bajo los rayos del sol primaveral. Julia subió las escaleras y saludó a sus empleados. En un año, su pequeña agencia se había convertido en una de las empresas con más éxito de la ciudad. Buenos días, señorita Clark. Rachel, ahora directora ejecutiva, le entregó una carpeta. Los informes del primer trimestre. Hemos superado el plan en un 40%. Julia sonrió. No había sido un éxito de la noche a la mañana, pero sí bien merecido, basado en la honradez, la profesionalidad y la confianza de los clientes. Y una cosa más, dudó Rachel. ¿Está aquí otra vez? Julia se puso tensa. Sabía quién era. Sofía volvió a la ciudad hace 2 semanas después de gastarse todo el dinero que había robado. Dile lo mismo de siempre. Dice que no se irá hasta que hables con ella. Julia se asomó a la ventana. Su hermana estaba abajo, en la entrada. Estaba demacrada, sin el brillo de antes, con ropa barata. Dubái no le había sentado nada bien. Bien, dijo finalmente Julia. Que suba. Sofía entró en el despacho vacilante, como si temiera cruzar el umbral. Hola, hermana. Ya no soy tu hermana, respondió Julia con calma. ¿Qué quieres? Lo siento. Sofía se hundió en la silla. Yo lo he perdido todo. Me he quedado sin dinero. John no contesta al teléfono. ¿Y has decidido volver a mí? Se rió Julia. ¿Después de todo lo que has hecho? He cambiado. Las lágrimas brillaron en los ojos de Sofía. Me he dado cuenta de mis errores. ¿Errores? Julia miró a su hermana. ¿Llamas a eso errores? Me robaste a mi marido, destruiste mi negocio, pusiste a toda mi familia en mi contra. Me cegó la codicia, los celos. Sofía sollozó. Siempre fuiste mejor que yo, más exitosa, más inteligente, ¿y por eso decidiste destruirlo todo? No pensé en las consecuencias. Solo quería tener lo que tú tenías. Julia se levantó y se acercó a la caja fuerte. Sacó una carpeta. ¿Sabes lo que es esto? Las pruebas de tu fraude. Todas las transacciones, todos los documentos falsos. Sofía palideció. ¿Vas? ¿Vas a darle esto a la policía? Ya lo he hecho. Por cierto, te están esperando. Sabían que volverías cuando se acabara el dinero. No puedes. Sofía se levantó de un salto de la silla. Soy tu hermana, no. Julia negó con la cabeza. Mi hermana murió el día que decidió traicionarme. Llamaron a la puerta. Entraron 2 policías. ¿Sofía Clark?
Queda usted detenida acusada de fraude y malversación. Sofía miró a su hermana suplicante. Por favor, no lo hagas. Lo devolveré todo. Lo arreglaré todo. Es demasiado tarde, respondió Julia. Demasiado tarde. Cuando la policía se llevó a Sofía, Julia no sintió satisfacción, sino alivio. Por fin había terminado. Aquella tarde iba de camino a casa cuando sonó el teléfono. Elizabeth. He oído lo de Sofía. Has hecho lo correcto. Gracias, dijo Julia con sencillez. John quiere hablar contigo. Se va a divorciar de ella. Ya no importa. Sonrió Julia. Lo olvidé hace mucho tiempo. En casa, sentada en la terraza, contemplaba la ciudad. Hace un año pensó que su vida había terminado, que tras la traición de las dos personas más cercanas a ella, nunca volvería a confiar. Pero el tiempo demostró ser el mejor sanador. El dolor se atenuó, el resentimiento se convirtió en sabiduría y la soledad se transformó en libertad. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era John. Julia, quiero intentar arreglar las cosas. No hay nada que arreglar, le interrumpió ella. Todo lo que tenía que pasar, pasó, y estoy agradecida por ello. ¿Lo estás? Sí, tu traición me liberó de las ilusiones, de las relaciones tóxicas, de la necesidad de complacer a todo el mundo. Sobre la mesa estaba el último número del Business Bulletin. En la portada estaba su foto y el titular, Mujer del año en el sector inmobiliario. Sabes, dijo al teléfono, a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Adiós, John. Apagó el teléfono y se sirvió un poco de vino. Mañana era un día importante, la inauguración de la nueva sucursal de su empresa. La vida seguía, y era hermosa. Sin traiciones, sin mentiras, sin relaciones tóxicas. Solo una vida limpia y honesta en la que por fin podía ser ella misma. Por una nueva vida, susurró Julia, levantando su copa. Y en algún lugar de la comisaría, su hermana estaba testificando. John intentaba recoger los pedazos de su vida, y la familia Bright estaba pasando por otro trastorno. Pero esta ya no era su historia. Su historia acababa de empezar. La historia de una mujer fuerte e independiente que encontró la fuerza para levantarse después de caer y empezar de nuevo. Ya no era una víctima, era una vencedora.